Hola mis hermanos y mis hermanas, Dios les bendiga, la Virgen María les guarde siempre. Bienvenidos a mi programa La Buena Nueva con su servidor el Padre Bernardo Moncada. Para hoy martes 7 de julio, yo los invito a que en este momento escuchemos la Buena Nueva. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. En aquel tiempo llevaron a Jesús un endemoniado mudo. Echó al demonio y el mudo habló. La gente decía admirada: nunca se ha visto en Israel cosa igual. En cambio, los fariseos decían: este echa los demonios con el poder del jefe de los demonios. Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en sus sinagogas, anunciando el evangelio del reino y curando todas las enfermedades y todas las dolencias. Al ver a las gentes, se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y abandonadas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen pues al Señor de la mies que mande trabajadores a su mies. Palabra del Señor. Mis hermanos y mis hermanas, qué alegría es para nosotros poder escuchar la palabra de Dios, el Santo Evangelio, la Buena Nueva, para este martes 7 de julio. Mis hermanos, hoy hemos escuchado el final del capítulo 9 del Evangelio de San Mateo. Hemos escuchado San Mateo capítulo 9, versículo del 32 al 38. Como les digo, hemos llegado al final de este capítulo, porque a partir de mañana vamos a iniciar el segundo discurso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que es el discurso apostólico. Recordemos que el Evangelio de San Mateo contiene 5 grandes discursos. El primer discurso, el discurso evangélico, el sermón de la montaña. El segundo discurso, el discurso apostólico. El tercer discurso es el discurso parabólico. El tercero es el discurso eclesiológico. El tercero es el parabólico. El cuarto es el eclesiológico. Y el quinto es el escatológico, que son los 5 discursos que encontramos en el Evangelio de San Mateo. Hoy hemos llegado al final de este capítulo 9 y se abre a su vez el capítulo 10 con el discurso apostólico que escucharemos a partir de mañana. En esta perícopa que hemos escuchado en este día, nosotros encontramos 2 grandes momentos del ministerio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hemos escuchado el milagro número 10 y Jesús que se compadece de la muchedumbre. Vamos a entrar en esta primera parte. Esta primera parte podemos nosotros poner nuestra mirada en el versículo 32 hasta el 34, que es la curación de un endemoniado mudo. Y se lo repito, es el milagro número 10 que encontramos en los capítulos 8 y 9 del Evangelio de San Mateo. Vamos a hacer un pequeño recorrido por estos 10 milagros. El primero es la curación de un leproso. El segundo, la curación del criado de un centurión. El tercero, la curación de la suegra de Pedro. El cuarto es la tempestad calmada. El quinto, los endemoniados gadarenos. El número 6 es la curación de un paralítico. El número 7 es la curación de la hemorroísa. El número 8 es la resurrección de la hija de un jefe. El número 9 es la curación de los 2 ciegos. Y el número 10 es la curación de un endemoniado mudo. Como se lo repito, en los capítulos 8 y 9 del Evangelio de San Mateo encontramos 10 verdaderos milagros. Y hoy vamos a ver el último milagro contenido en estos 2 capítulos. Dice: salían ellos todavía cuando le presentaron un mudo endemoniado. Vea qué interesante esto. Un mudo
endemoniado. Hay una diferencia entre la enfermedad de la mudez y lo que provoca esta enfermedad, en este caso, que es un demonio. Entonces vamos a ver nosotros la existencia del mal, cómo el demonio provoca la enfermedad en alguna persona, pero que delante de nuestro Señor y Salvador Jesucristo no tiene ningún poder este demonio, porque es expulsado, y apenas es expulsado, el mudo empieza a hablar. Dice, un endemoniado que era mudo, y expulsando el demonio rompió a hablar el mudo, y la gente admirada decía, jamás se vio cosa igual en Israel. Pero los fariseos decían, por el príncipe de los demonios, expulsa a los demonios. Vea qué interesante esto. Primero que todo, nuestro Señor Jesucristo está con sus discípulos. Segundo que todo, le presentan. ¿Quién se lo presentó? A alguna persona, en este caso no lo nombran, le presentaron un mudo que estaba endemoniado. ¿Qué hace el Señor? El Señor expulsa al demonio, es decir, realiza un exorcismo en esta persona. Entonces, apenas el demonio salió, rompió a hablar el mudo. Esto nos dice mucho a nosotros, porque hay enfermedades, mis hermanos, los que nos dedicamos al ministerio de sanación y de liberación, hay enfermedades que son naturales, es decir, son propias del hombre. Hay enfermedades que le llaman enfermedades orgánicas. ¿Cuáles son esas enfermedades orgánicas? Las enfermedades que desaparecen con la oración, pero la persona deja de orar y vuelve a aparecer. Se llaman las enfermedades orgánicas. Pero también hay enfermedades que son postizas o artificiales. Y esas enfermedades son provocadas o por algún tipo de magia y por ende por algún demonio. Hay personas que están enfermas, hay personas que van al médico, le hacen todos los exámenes habidos y por haber, y sin embargo los resultados salen bien. Usted está bien en los exámenes, pero la persona está enferma. ¿Qué tiene que hacer la persona? Tiene que ir a nuestro Señor y Salvador Jesucristo para que nuestro Señor, a través de la iglesia, la oración de algún sacerdote o algún laico, alguna comunidad que ejerza el carisma de sanación o de liberación, pues ejerzan una oración por esta persona. Y al orarle para esta persona, entonces la enfermedad desaparece, porque se lo repito, no es una enfermedad natural ni orgánica, sino es una enfermedad artificial. Personalmente, como sacerdote, me he encontrado muchos casos de estos en muchos países del mundo. Personas que han ido a diferentes médicos, a diferentes países y que han pasado por diferentes exámenes. Sin embargo, los exámenes aparentemente están bien y sin embargo la persona no mejora. Al final, la ciencia médica, cuando ve que pues, los exámenes están bien, la persona está enferma, lo que hacen es enviar a la persona al psicólogo, el psicólogo al psiquiatra, y así de mano en mano van pasando. Sin embargo, recuerden lo que decíamos ayer en el Evangelio de San Mateo, hablando de la mujer hemorroísa e iluminado por Marcos y por Lucas, que esta mujer había malgastado todo su dinero, no había mejorado, al contrario, había empeorado, dice Marcos, y Lucas dice, y nadie había podido curarla. Muchas veces sucede eso, nadie puede curar. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Pues ir a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En este caso, le presentan, le llevan a esta persona a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. San Mateo no nos da muchos detalles, sin embargo, nosotros sabemos que el Señor realiza un exorcismo porque expulsa el demonio. Expulsado el demonio, inmediatamente la enfermedad desaparece y rompió a hablar el mudo. Y entonces, frente a este milagro, suceden dos cosas totalmente diferentes. La gente del común se admiraba. La gente del común glorificaba a Jesús. La gente decía, jamás se ha visto cosa igual en Israel. Sin embargo, dice que los fariseos, los intelectuales, los letrados, decían, este expulsa por el príncipe de los demonios, expulsa a los demonios. Vea qué cosa tan dolorosa. Y eso también se sigue repitiendo en este mundo contemporáneo. Sucede un milagro, sucede un acontecimiento portentoso, Dios obra en una persona, la gente se admira, sin embargo algunos dicen, esto es puro show, pura histeria colectiva, esto no se tiene que presentar al interior de la iglesia, esto ya debe estar superado desde la Edad Media, esto ya se superó. Entonces, y entran a decir una cantidad de cosas. Son las dos posiciones que nosotros tenemos. Si nos admiramos
glorificamos a Dios. Si nos admiramos, le damos la gloria al que se la merece, que es a nuestro Señor. Pero si no nos admiramos, sencillamente vamos a decir y hacer cosas que verdaderamente son muy dolorosas. Estos fariseos decían, por el príncipe de los demonios, expulsa a los demonios. San Mateo, esta última parte, la va a desarrollar más en el capítulo 12, versículo 22 del Evangelio. San Mateo capítulo 12, 22 dice Jesús y Beelzebú. Vea qué interesante, dice. Entonces le fue presentado un endemoniado, que esta vez estaba endemoniado, era ciego y mudo. Qué interesante, un endemoniado ciego y mudo. Y lo curó de suerte que el mudo hablaba y veía. Toda la gente asombrada decía, ¿no será este el hijo de David? Mas los fariseos al oírlo dijeron, este expulsa a los demonios más que por el poder de Beelzebú, príncipe de los demonios. Qué tristeza esto. Nuestro Señor Jesucristo, conociendo sus pensamientos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo queda destruido, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no podrá subsistir. Si Satanás expulsa a Satanás contra sí mismo, está dividido. ¿Cómo pues va a subsistir su reino? Y si yo expulso los demonios por Beelzebú, ¿por quién los expulsan sus hijos? Por eso ellos serán sus jueces. Pero si por el Espíritu de Dios expulso los demonios, es que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Vea qué interesante. ¿Con qué poder expulsa el Señor a los demonios? Con el poder del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. San Lucas en el capítulo 11, versículo 14 en adelante, nos va a decir a nosotros que por el dedo de Dios, por el Espíritu de Dios, es que el Señor obra estos milagros. ¡Qué tristeza! El pueblo de Dios se admiraba de la obra del Señor, obrada en este personaje. La primera parte del Evangelio de San Mateo nos dice que el Señor expulsa al demonio. San Mateo 12 dice que el Señor cura a esta persona. Y entonces estas personas, en lugar de dar la gloria a Dios, lo que hacen es decir, expulsa a los demonios con el poder del príncipe de los demonios. Expulsa por el príncipe de los demonios, expulsa a los demonios. San Mateo, en la primera parte, en el capítulo 9, versículo 32 en adelante, sobre el 3 al 34, no entran muchos detalles. Ya San Lucas va a entrar en unos detalles un poco más puntuales acerca de esto, y San Mateo, en el capítulo 12, versículo 22 al 24, va a desarrollar un poco más esta idea. Aquí termina esta primera parte, la curación de un endemoniado mudo, probablemente era sordomudo, porque la raíz que utiliza el Evangelio de San Mateo es la misma para decir mudo o para decir sordo. Ahora entramos en el versículo 35 hasta el 38, que ya llega al final de este capítulo 9. Dice, Jesús recorría todas las ciudades y aldeas. Esto es impresionante porque el Señor siempre va a estar en continua misión. Va a estar predicando, va a estar evangelizando. ¿Y para qué corría Jesús todas las ciudades y las aldeas? Para enseñar, dice, enseñando en sus sinagogas, proclamando la buena nueva del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Vea qué bonito esto. El padre Emiliano Tardif decía algo bien puntual y bien interesante referente a este texto, hablando del programa evangelizador de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Decía, ¿cuál era el método evangelizador de Jesús? Primero enseñaba, después sanaba y liberaba. Este era el método evangelizador de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y eso quiere el Señor que nosotros hagamos también. Que nosotros prediquemos, anunciemos la buena nueva del reino, pero que no nos quedemos solamente ahí en la palabra, sino el Señor quiere que nosotros vayamos a obrar por el pueblo, a que hagamos oración por los enfermos y hagamos oración por los oprimidos. Más adelante lo vamos a ver nosotros, y esta idea la va a desarrollar no solamente San Mateo en el discurso apostólico del capítulo número 10, sino también San Lucas en el capítulo número 9, cuando el Señor Jesucristo le hace el envío misionero a los discípulos, y después de enviar a los discípulos
a los apóstoles, envía 72 discípulos para que sigan extendiendo el reino de Dios, para que vayan a proclamar la palabra, para que vayan a orar por los enfermos, para que por la misión el demonio huya, porque eso es lo que nuestro Señor quiere. En el Evangelio de San Mateo lo vamos a ver a partir de mañana, cómo el Señor le va a dar poder a los discípulos para expulsar demonios, para sanar enfermos, para proclamar la palabra de Dios. En el Evangelio de San Mateo vamos a ver nosotros cómo a partir del versículo 35 va a haber una antesala, una entrada para esto que les estoy diciendo, que se va a ir desarrollando en el transcurso de esta semana. Entonces nuestro Señor Jesucristo es un Dios compasivo, misericordioso, que está cerca del pueblo, que camina con el pueblo, que habla con el pueblo, que conoce al pueblo, que recorre todas las ciudades y las aldeas, que va enseñando, que va proclamando la buena nueva del reino, que va sanando toda enfermedad y va sanando toda dolencia. Ya llega el versículo 36, donde dice, al ver a la muchedumbre. Eso es bonito, porque nuestro Señor recorre todas las ciudades y las aldeas y ve a la muchedumbre. Y al ver a la muchedumbre, el Señor se llena de compasión. Dice San Mateo, y sintió compasión de ella. La palabra compasión viene del griego esplagmizomai. Y esplagmizomai es amar entrañablemente, un amor visceral, un amor desde adentro. Que aquí es una palabra que es muy familiar de la palabra misericordia y de la palabra piedad, pero que tiene sus diferencias. La palabra misericordia, miserere cordis, es sentir dolor en el corazón por la miseria del otro, pero se queda en un sentimiento. En cambio, la palabra compasión es poco más profunda, porque lleva hasta una acción, a salir, a obrar por el otro. Eso que yo siento me lleva a obrar por el otro. La palabra compasión es amar desde las entrañas. Ese es el amor que Dios tiene por nosotros. El Shaddai del Antiguo Testamento. Un Dios Padre que ama con amor de madre. Y una madre ama visceralmente, desde dentro, desde lo más profundo de sus entrañas a sus hijos, y puede hacer lo que sea para que estos hijos estén bien. Por eso el Señor ve el sufrimiento de este pueblo, el abandono de este pueblo, cómo está pasando por dificultades, por enfermedades, por opresiones, por vejaciones, y siente compasión de ella. Y al sentir esa compasión de ella, la siente porque estaban cansados y abatidos, y da una característica bien interesante, como ovejas que no tienen pastor. ¿Y cómo está una oveja que no tiene pastor? El pastor es el que cuida a la oveja, el pastor es el que esquila a la oveja, el que le quita la lana que le sobra. Una oveja que no tiene pastor es una oveja que está totalmente descuidada. En estos días, a través de las redes sociales, me llegó una imagen de una oveja que no tenía pastor y estaba así totalmente llena de lana, toda sucia, toda acabada. Y entonces llegó un pastor y la esquiló, le quitó la lana que le sobraba, y entonces estaba delgadita, totalmente flaquita, se veía por fuera muy grande, pero cuando le quita toda la lana que le sobra, todo el mugre que tenía encima, estaba desnutrida, descuidada, una oveja que no tiene pastor. Así vio el Señor este pueblo. Nosotros somos su pueblo de ovejas de su rebaño, dice un salmo, y el Señor es nuestro pastor. Yo soy el buen pastor, dice el Señor en San Juan capítulo 10, versículo 10. El ladrón vino a matar, robar y destruir, pero yo vine para que tengan vida, la tengan en abundancia, porque Él es nuestro pastor. Él entra por la puerta, el ladrón salta, la tapia salta, la baranda, nos va a decir el Señor. Y Él ve a estas ovejas como ovejas que no tienen pastor. El Señor ve a este pueblo como un pueblo cansado, como un pueblo abatido, como un pueblo descuidado, y al estar cansado, abatido y descuidado, este pueblo comete grandes errores. Grandes errores lo vemos en los profetas del Antiguo Testamento, cómo le llama la atención a este pueblo que ha abandonado la fe de Dios y se va detrás de los Baales, se va detrás de los demonios, se va detrás de los ídolos. Así vio el Señor este pueblo, un pueblo cansado, un pueblo abatido, como ovejas que no tienen pastor. Y entonces nuestro Señor Jesucristo, en el versículo 37,
lo que va a hacer es asociar a sus discípulos a su misión, a la misma misión que el Señor tenía. Jesús recorría todas las ciudades y aldeas. Hoy en día el Señor, ¿cómo recorre las ciudades y las aldeas? A través de sus misioneros, a través de sus predicadores, a través de sus ministros, a través de su iglesia. Pero la iglesia tiene que hacer lo que hacía el Señor. No solamente enseñar, no solamente predicar, no solamente proclamar, no solamente anunciar la buena nueva del reino, sino también tiene que llevar la salud y llevar la liberación en el nombre de nuestro Señor. Jesús asocia a sus discípulos a su misión. Entonces el Señor Jesús, después de que recorre las aldeas, de que recorre las ciudades, nuestro Señor, después de que observa la muchedumbre, que siente compasión de ella, porque los ve cansados y abatidos como ovejas que no tienen pastor, el Señor va a hablar con sus discípulos y le va a decir algo bien interesante. Entonces dice a sus discípulos, mañana vamos a ver la lista de estos discípulos. Le dice, la mies es mucha y los obreros son pocos. Vea qué interesante esto. La mies es mucha y los obreros para recoger esa mies son pocos. Y el Señor Jesús en un primer momento no los manda ni a misionar, no los manda ni a trabajar. El Señor no los envía en un primer momento. El Señor lo que hace es mandarlos a rezar. ¡Qué bonito! Dice el Señor, rueguen pues al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Los manda a rezar. ¿Y rezarle a quién? Pues a Dios, que es el dueño de la mies, para que envíe obreros a esta mies, porque la mies es mucha, la muchedumbre está abatida, becada y cansada, como ovejas que no tienen pastor. Está cansada como este endemoniado mudo, está cansada como estos dos ciegos, está cansada como Jairo y su hija, como la mujer hemorroísta, está cansada la muchedumbre, como aquel paralítico, como aquellos endemoniados, está cansado como la suegra de Pedro, como aquel criado del centurión romano, como el leproso, una muchedumbre cansada, enferma, pero hay una solución para esto, y la solución es, y que se llama nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que hemos visto en estos dos capítulos, el 8 y el 9, como Jesús de Nazaret vence absolutamente todo, la enfermedad, la impureza, el pecado, al demonio, a la muerte. Él es el vencedor, Él es Dios. Sin embargo, los asocia en un primer momento, le dice el Señor, rueguen, oren, pues al dueño de la mies. Hoy nosotros también tenemos que hacerlo, sobre todo en la Iglesia Católica, los días jueves, se le pide mucho al Señor que envíe misioneros, sacerdotes santos. Hay una oración que a mí me la enseñó una religiosa en Chía, Colombia, llamada la Madre María Teresa Rueda, cuando yo era seminarista, y entonces me enseñó esta religiosa a pedirle a Dios los jueves que nos regale sacerdotes santos. Danos, Señor, sacerdotes santos. Danos, Señor, religiosas y religiosos santos. Danos, Señor, familias santas. Danos, Señor, laicos comprometidos que lleven tu palabra por el mundo entero. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Pedirle, rogarle al dueño de la mies que envíe obreros a la mies. Vea qué bonito esto. Y esto nos enseña a todos los misioneros que lo primero que tenemos que hacer antes de ir a la misión es dedicarnos a la oración, dedicarnos a la plegaria, dedicarnos a rezar, pedirle al Señor, si a nosotros nos ha escogido como misioneros, como predicadores, como anunciadores, como personas que ejercen el ministerio de sanación, de liberación, pedirle al Señor que nos use, que seamos instrumentos suyos. En el Antiguo Testamento los profetas, sobre todo Ezequiel, van a hacer esa denuncia. ¿Cómo van a decir ustedes, Dios dice, Dios habla, cuando no han venido a mí para preguntarme si yo verdaderamente le estoy hablando a este pueblo? Tenemos que ir primero que todo a Dios y decirle, si ustedes no son misioneros, no son predicadores, si ustedes son personas que no se dedican a la acción pastoral o a la misión,
tienen que pedirle a Dios, Señor, danos muchos sacerdotes santos, danos muchas religiosas y religiosos santos, danos familias santas, danos laicos comprometidos que lleven tu palabra por el mundo entero, porque esto es lo que necesita la iglesia hoy: sacerdotes, misioneros, religiosas, familias consagradas que anuncien a un Jesús vivo y resucitado, porque la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Entonces ustedes no son misioneros, obreros de la mies, rueguen al Señor para que envíe obreros, misioneros, sacerdotes, ministros. Y si ustedes son sacerdotes, obispos, sacerdotes, si ustedes son religiosas, religiosos, laicos, tenemos que orarle al Señor para que nos haga instrumentos dignos de su pueblo, para que podamos nosotros trabajar por el bien de este pueblo que tanto lo necesita. Lo primero que tenemos que hacer es dedicarnos a la oración, porque es bien interesante cómo las misiones del Señor mueve su mano, mueve su poder. Bien interesante, a mí me gusta cuando salgo a la misión, mis hermanos, ver ese poder del Señor. Uno de los países donde a mí más me ha quedado impresionado el poder del Señor en el ministerio que Dios nos ha dado ha sido Estados Unidos de Norteamérica y México. Cuando yo tengo la oportunidad de ir a Estados Unidos, o cuando tenía la oportunidad, porque ahorita no tengo visa para ir, pero cuando tenía la oportunidad de ir a los Estados Unidos, veía en esos congresos, en esas grandes reuniones, hermanos, carismáticas, como el poder del Señor se movía, levantando paralíticos, sanando a los oprimidos. Tanto, mis hermanos, se mueve tanto el poder del Señor en el ministerio de liberación, que esto mismo que dijeron de Jesús, yo lo escuchaba: este hombre no tiene que ser un hombre de Dios, porque eso es imposible que esto pase en la iglesia. Liberaciones, hermanos, impresionantes. ¿Por qué? Porque Jesús está vivo y está resucitado, mis hermanos, y tenemos que ir a nuestro Señor y Salvador Jesucristo para que Él nos sane, o para que Él nos haga instrumentos dignos de su reino, que podamos anunciarlo, predicarlo, darlo a conocer a través de nuestra vida, de nuestra predicación, de nuestra oración y de todo lo que el Señor obre y haga a través de nosotros. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es dedicarnos a la plegaria, dedicarnos a la oración. No abandonemos la oración. Dicen los santos que antes de abandonar el ministerio, un sacerdote abandona la liturgia, abandona la oración. Tenemos que dedicarnos a la oración. Mañana vamos a ver en este discurso apostólico cómo el Señor ya va a enviar a la misión. Vayan, pero antes de ir, tenemos que arrodillarnos, tenemos que orar, tenemos que clamar, tenemos que pedirle al dueño de la mies, a nuestro Padre Celestial, que en el nombre de Jesús, con el poder del Espíritu Santo y a través del corazón de la Virgen María, nos unja y nos haga a nosotros instrumentos dignos de su reino, dignos de su presencia, favorables para Él, para que a través de nosotros el Señor haga grandes signos, prodigios y milagros, como los vemos contenidos a lo largo y ancho de la Sagrada Escritura, a lo largo y ancho de los santos evangelios. Hoy pidámosle a nuestra Madre Santa, a la Santísima Virgen María, que ella, que es la Madre de Dios, ella que está con su Hijo nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ella que nos conoce a nosotros, sabe nuestras necesidades, que ruegue e interceda con nosotros y por nosotros, para que los deseos de nuestro corazón se hagan una realidad. Pidámosle a nuestra Madre Santa que ella ponga su manto sobre nosotros y que venga a nuestra vida junto con los santos y los ángeles del cielo para que nos guarden, para que nos cuiden y para que nos protejan de todo mal. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, mis hermanos y mis hermanas, yo los invito a que hagamos oración. Envía, Señor, muchos y buenos obreros a tu campo y alienta en nosotros un espíritu apostólico de acogida, presencia, testimonio y liberación de los desvalidos, porque los gozos y las esperanzas de nuestros hermanos son los nuestros en Cristo Jesús. Amén.
Mis hermanos y mis hermanas, hemos llegado al final de su programa La Buena Nueva con su servidor el Padre Bernardo Moncada para hoy martes 7 de julio. Mis hermanos y mis hermanas, antes de irme les recuerdo tres cosas. La primera, por favor visiten mi página oficial www.padrebernardomoncada.com. Allí van a encontrar la obra que el Señor nos ha regalado y los artículos religiosos que ustedes pueden utilizar para su piedad popular y su crecimiento espiritual. Libros, imágenes, rosarios y todos los artículos que ustedes necesiten en la página www.padrebernardomoncada.com. También les pido encarecidamente suscríbanse a mi canal de YouTube. No me abandonen. Recuerden, suscríbanse activando la campana y compartan con sus familiares y amigos pidiéndole a ellos también que se suscriban al canal y activen la campana de notificaciones. Por último, les recuerdo, mis hermanos, la campaña $1 para la evangelización. Queremos fundar un canal de evangelización 24 horas al día, 7 días a la semana, pero necesitamos que ustedes se unan con esta visión y nos donen, nos regalen $1 una vez en su vida para la evangelización. Que yo sé que este proyecto va a ser de mucha bendición para todos aquellos que lo escuchen. Recuerden, un canal de evangelización transmitido por YouTube 7 días a la semana, 24 horas al día, solamente donando $1 una vez en su vida para la evangelización. En la descripción de todos mis videos está la manera en cómo pueden hacer ustedes llegar ese dólar, a través de las cuentas bancarias, a través de PayPal o a través de algún medio que ustedes escojan. También, mis hermanos, les pido, oren por mí, que en este momento histórico de mi vida lo necesito. Les agradezco mucho. Recuerden, si Dios nos da vida, nos vemos más tarde a las 3 de la tarde para que recemos juntos la coronilla de la Divina Misericordia. Yo soy el Padre Bernardo Moncada, su amigo, su sacerdote, yo soy su servidor.